esta primera actividad es que nosotros podamos darle una lectura primera a este programa y que podamos identificar cuáles son las ventajas, hacia dónde va, por qué, qué vamos a esperar de este programa y cómo vamos a poder empezar a implementarlo. Entonces son 5 preguntas que vamos a discutir en equipos por principio. Como les digo, estas 5 preguntas están pensadas como para que en grupos podamos ir discutiendo y conociendo poco a poco cómo está planteado este programa. Como algunos de ustedes ya saben, si han visto las nuevas mallas, este curso con la nueva malla está pensado para el tercer semestre. La situación quedó de la siguiente manera: en el primer semestre el trayecto de español no tiene ninguna materia. El trayecto de español empieza en el segundo con prácticas sociales del lenguaje. El tercero es procesos de alfabetización inicial. El cuarto es estrategias didácticas con propósitos comunicativos. Después viene producción de textos escritos. Y ya. Sí. Entonces, bueno, este curso se cambió específicamente por sugerencias de profesores que se acercaban a nosotros y nos decían que necesitaban empezar las prácticas de alfabetización inicial en un semestre y no par. Entonces, parte de esta reestructuración viene por comentarios muy específicos y yo creo que muy atinados y correctos de parte de ustedes. A ver, otra vez, profesor. Sí. Muchos de los profesores nos comentaban que empezar a dar esta materia en semestre par, como está originalmente en segundo, iba a interferir o iba a dificultar las observaciones de los estudiantes. Muy bien. Entonces, por eso está... Exacto. Entonces, en atención a estas sugerencias, que fueron muchas y todas muy bien justificadas, se cambió al tercer semestre en la nueva malla. Muy bien. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, bueno, esta sería la primera parte. La segunda parte... las siguientes partes de estas actividades están planeadas con una sola intención: que comencemos ya directamente a trabajar con el programa del curso. ¿Cómo? Primero, reconociendo las evidencias de desempeño y las actividades sugeridas, tomándolas en consideración con los criterios de desempeño que están marcados en el programa, y que conforme el trabajo colegiado y conjunto podamos comparar, podamos cotejar y podamos incluso obtener las evidencias de aprendizaje, algunas de las evidencias de aprendizaje que se nos están pidiendo en este programa. ¿Okay? Es decir, lo que queremos obtener en estos siguientes apartados es que trabajemos directamente sobre las evidencias. Con base en esas evidencias las comparemos con el trabajo de las mesas que están trabajando con nosotros también y de los profesores, y a partir de ahí estar generando una relación ya directa con lo que es este programa. Aquí están los ejemplos. El apartado B: trabajo en equipo sobre evidencias de aprendizaje y actividades sugeridas en la unidad 1, procesos de alfabetización. Como primera actividad vamos a ver 2 videos. Si ustedes van a la unidad 1 del programa, van a ver que una de las evidencias de aprendizaje que están ahí es que los estudiantes deben realizar un video. Yo traigo 2 ejemplos que una profesora que ya dio este curso me hizo favor de dar, de ejemplos de videos que hicieron sus estudiantes. Y yo creo que estos 2 videos son, en la comparación, van a resultar muy provechosos para eso. Entonces, la segunda actividad en este segundo apartado dice: basados en el texto de Sofía Vernon, que se llama 3 distintos enfoques en las propuestas de alfabetización inicial, elaborar un cuadro sinóptico como el que se pide en la primera evidencia de desempeño del programa. Es decir, de nuevo, esta actividad lo que busca es que ustedes terminen con una evidencia exactamente como se pide en el programa, porque la intención también de estos días es que una de las mejores maneras para poder enseñar algo es haciéndolo. Exacto. Entonces es muy práctico todo lo que vamos a hacer estos días. Número 3. Después de la asociación de los cuadros sinópticos, los equipos intercambiarán el material, es decir, estos cuadros. Cada mesa va a intercambiar el cuadro sinóptico con otra mesa, y con base en la discusión general se elaborará una rúbrica como la que se pide en la segunda evidencia de desempeño del programa. Es decir, no se trata de que cada mesa califique a la otra. Entonces aquí nosotros 3 vamos a decir: bueno, pues el trabajo que nos entregó esta mesa está así más o menos, le damos un 6. No. Lo que queremos es que, viendo el trabajo que hacemos y viendo el trabajo que van a hacer los demás, podamos llegar a una conclusión de cómo queremos que se hagan
este cuadro sinóptico y cuáles son los lineamientos que les vamos a pedir a los estudiantes para hacer. ¿Okay? El tercer apartado se basa en la unidad número 2, titulada Procesos de enseñanza y aprendizaje en la lengua escrita. Entonces, para esta unidad 2, los profesores se dividirán en 4 grupos. 2 de esos grupos trabajarán en un mapa conceptual de las características del aprendizaje situado, segunda evidencia de desempeño de la unidad 2, basados en la lectura de las páginas 18 a 29 del libro Enseñanza Situada de Frida Díaz Barriga. Los otros 2 grupos van a trabajar no sobre la segunda evidencia, sino sobre la tercera, que es un cuadro comparativo de las teorías de aprendizaje situado y constructivista, que también está en el mismo libro, pero en las páginas 13 a 18. Después, lo que vamos a hacer de nuevo es reunir todos los materiales. Vamos a aprovechar que somos bastantes profesores y vamos a trabajar todos en conjunto. Socialización de los resultados e intercambio de material entre los equipos. Desde esta perspectiva, entonces, de la unidad 2, con una sola actividad, al mismo tiempo vamos a cubrir 2 evidencias de desempeño. Y aquí hay un poco más de actividades complementarias. Lectura del apartado Desarrollo de habilidades digitales, que corresponde a la 4ª evidencia de desempeño del programa de estudio, y elaboración de los criterios que debería contemplar un escrito reflexivo sobre este apartado. El escrito reflexivo es justamente esa 4ª evidencia de desempeño. Después, uno de los, como ustedes verán, ahora que comencemos con la primera actividad, una de las rubros importantes que en este programa se enfatiza es el uso de las TIC en el salón de clase. Entonces, esta actividad complementaria está pensada para eso. Revisión de páginas web como, y aquí yo hago 2 sugerencias, y análisis sobre su pertinencia con relación a este programa de curso. Búsqueda y propuesta de otras herramientas en internet que nos ayuden con estos temas de los procesos de alfabetización inicial. Después, lectura del capítulo Las nuevas tecnologías y la calidad educativa, el desafío de la equidad, que también está en la bibliografía y también ya lo tienen en la carpeta. Y por equipos elaborar un pequeño resumen sobre la importancia de las TIC en los procesos de alfabetización. Esas serían 3 actividades complementarias para esta segunda unidad. Última unidad. Diseño de un ejemplo de plan y propuesta de evaluación de una situación didáctica, que a mi juicio es la evidencia de desempeño más importante de la unidad 3, porque como ustedes verán también en las orientaciones de este programa se contempla o se propone que esta tercera unidad se trabaje a manera de taller con los estudiantes. Entonces, diseño de un ejemplo de plan y propuesta de evaluación de situación didáctica basado en el apartado Cómo planificar, que son 9 páginas del libro sobre la enseñanza del lenguaje escrito de Miriam Nemirovsky, que también está incluida en la bibliografía. Lo que traté de hacer acá es ubicar, tampoco podemos abarcar todo el programa por desgracia en estos 3 días, ubicar ciertos lugares que a mí me parecían importantes, relacionarlos con la bibliografía y darles los elementos necesarios para que ustedes puedan cotejar criterio de desempeño, evidencia de desempeño, actividad sugerida, y eso los mande a la bibliografía directamente. Que ustedes no estén como de repente perdidos y bueno, ¿con qué libro voy a dar este tema? ¿O de dónde va a salir esta evidencia de aprendizaje? ¿O cómo se hace? ¿O cómo la voy a calificar? Que son sobre todo las preocupaciones que más nos expresan los profesores cuando tenemos estos pilotajes y por correo electrónico. Yo espero que estas actividades que he planeado cubran en algo o nos ayuden en algo a subsanar estas inquietudes. Por supuesto que si eso no sucede o si ustedes están viendo que eso no sucede, también necesito que me lo digan para estar reformulando lo que vayamos haciendo, ¿ok? Esta sería la principal actividad para la unidad número 3 y finalmente la socialización de los ejemplos de planeación y evaluación para llevárnoslos todos a las escuelas. Lo más importante no solo es trabajar acá, sino también llevarnos cosas como para poder continuar el trabajo nosotros, ya sin los equipos. Y finalmente el cierre de actividades, socialización de opiniones generales, sugerencias y retroalimentación. A mí, como les digo, me encantaría que pudiéramos hacer absolutamente todo lo que hay aquí, incluidas las actividades complementarias. Yo creo que las complementarias, bueno, no, lo sé, vamos a estar moderando un poco qué actividad complementaria o no vamos a tratar, porque lo más importante son las otras.
Algo que ustedes van a ver también distinto a diferencia de los programas anteriores o de las versiones anteriores es que la bibliografía viene por unidad, lo cual además también ayuda un poco a no tener toda esa lista y de repente no saber exactamente dónde vamos a usar cada una. Ahora, en el CD, profesores, está todo lo que tiene que ver con la bibliografía básica y algunos con las complementarias. ¿Más comentarios o sugerencias o preguntas? ¿No? Muy bien, bueno, pues entonces empezamos esta actividad primera de reconocimiento, que son 5 preguntas. Una vez que termine la discusión en cada mesa, lo que vamos a hacer es socializarlas con las demás mesas y comentar un poco sobre cómo están viendo el programa. Entonces, muy bien, tenemos la pregunta número 1. Entonces voy a pasar el micrófono a cada una de las mesas para que nos cuenten un poco qué es lo que estuvieron conversando sobre estas 2 primeras preguntas. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuáles son las 3 ideas centrales en el apartado de propósitos y descripción general del curso? Las ideas centrales son el conocimiento y análisis de los elementos teóricos metodológicos que ya existen sobre el aprendizaje de la lengua escrita en los niños. Estos elementos, bueno, pues los tenemos en los documentos de Emilia Ferreiro, de Ana Teveroski, de Margarita Gómez, que yo creo que en el disco que nos acaban de dar han de venir algunos textos de ello, para que los estudiantes, nosotros tenemos la obligación de inducir a nuestros estudiantes de las normales para que ellos inicien con los futuros alumnos de educación primaria, a sus alumnos que vean a los niños como usuarios de la lengua escrita, que es el nuevo enfoque que existe en las reformas, a partir de la utilización de la vinculación con el programa de español del primer grado, tanto con la guía de estudio para el maestro, como hablábamos de los libros de los niños, que son también una guía de trabajo para los proyectos. Entonces esa es la respuesta a la pregunta número 1. ¿La 2 también? Sí, las dos primeras. Sí. Dice: corresponden estas 3 ideas a la división. Bueno, de la 1 me faltó todavía, porque son 3 cosas. Primeramente, estudian la teoría, pero después diseñan situaciones didácticas los estudiantes sobre la teoría ya revisada, con el propósito de hacer planificaciones en forma de taller y poder enterarse de cómo están vinculados los contenidos y los documentos que traen las guías de estudio del maestro, los planes de estudio 2011, 2009. Por eso es el trabajo en taller, para que ellos analicen y preparen algunas guías que sean susceptibles a la aplicación o llevarlos a la escuela primaria.
y tengo aquí deben familiarizarse con experiencias alfabetizadoras para la planeación, es lo que dije, y diseño de secuencias didácticas que respondan a la realidad que viven las escuelas normales y las escuelas primarias del país. Eso sería la número uno. Aquí nosotros analizábamos y preguntábamos que una de las tareas que nos recomendaron nuestras autoridades del Instituto de Educación de Aguascalientes fue indagar a ver si en este tercer semestre ya los jóvenes iban a realizar prácticas directas en la escuela primaria. Analizamos ahorita aquí con el joven y dice que no, todavía no es probable. Más bien la elaboración de secuencias didácticas es con el fin de analizar los elementos, y posiblemente pensábamos nosotros llevarlos con los docentes de primaria para ver de qué manera podrían, no solamente a los estudiantes, sino con el apoyo del maestro de primaria, llevarlas a efecto, a práctica, para poder evaluarlas, porque estamos viendo que es difícil llevar muestras de niños. Yo hablaba de una simulación, de llevar niños al salón de clases de primaria, más bien de la normal, para simular que estamos enseñando, pero no es lo mismo, porque en primer lugar en el grupo que yo trabajo son 43 muchachos, y si lleváramos otros 15 niños para hacer la simulación ya sería muy grande la población en el salón y no podría. Aquí lo más práctico sería pues hacer la simulación o el inicio formal por parte del docente, ponernos de acuerdo para que él pusiera en práctica las guías, el docente que ya está experimentado, y que el alumno observe a ver si esas guías tienen efecto o no, y poder evaluar. Eso sería la pregunta número 1, y la número 2 la voy a pasar aquí al compañero Urbano. Bueno, la segunda unidad tendría que ver con la unidad número 2, donde pues revisan los diferentes recursos que tenemos, las condiciones del medio, y ahora se incluye la importancia que tienen las TIC para lograr la alfabetización y diseñar secuencias didácticas en función de esos tres aspectos. Y en la última unidad, que responde a la tercera pregunta, y pues sí, también tiene relación. Bueno, aquí falta por entonces que nos comenten si el estudiante, además de planear, dice aquí dirigir, ¿verdad? No sabemos si es ya aplicar las secuencias didácticas y evaluar las distintas prácticas de alfabetización. Y bueno, un elemento que consideramos nuevo o que se debe de hacer más bien, de que no solo sea dentro de la escuela, sino fuera de ella, como esos ambientes que alfabetizan, que no se le deje nada más a la escuela primaria como la única responsable de lograr la alfabetización inicial. Entonces eso sería prácticamente, sí tiene mucha relación, las tres preguntas con las tres unidades, por lo que acabamos de mencionar. Por favor, maestro, preguntas 1 y 2. Bueno, en la pregunta número 1 tenemos que a partir de las experiencias los estudiantes pues diseñan situaciones didácticas para la promoción en los diferentes usos del lenguaje. En esta parte, bueno, los jóvenes diseñan lo que es el plan de clase, las actividades. Bueno, esto ya viene, se terminó lo que es en prácticas sociales del lenguaje, porque a partir de ahí nos está marcando que se diseña un plan de clase, o sea, de manera completa, desde lo que son las actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre, con todos los aspectos que debe llevar un plan de clase para llevarlo a cabo en la escuela primaria. A través del plan de clase, el desarrollo y la evaluación de secuencia didáctica, se busca que el estudiante conozca las funciones del lenguaje, sus convenciones gráficas y diferentes experiencias alfabetizadoras. Bueno, yo creo que ahí, a partir de ahí,
a través de que el joven está planeando, pues va conociendo lo que se va dando en la escuela primaria, ¿sí? Va a iniciar con el primer ciclo, que es primero y segundo grado. A partir de este momento comienza a conocer pues lo que ya son los programas, estrategias, todo lo que se refiere a materiales, y bueno, hace un análisis de las experiencias que ya existen en cuanto a los niños y en la bibliografía marcada en el programa o en el curso, el programa del curso. Todo lo relacionado a que es teoría y situaciones didácticas. Se va a trabajar la modalidad de taller. Eso es con respecto a la primera pregunta. En la segunda, que corresponde estas 3 ideas a la división por unidades, como se presenta en el apartado estructura del curso. Bueno, llegamos a un acuerdo que sí corresponde a las 3 ideas, solo que falta contemplar dentro de los propósitos el uso de las TIC. No sé, ahí, pues claro, sabemos que esta práctica, bueno, el joven la lleva a cabo en todo momento, ¿sí? Porque utiliza para cualquier actividad, utiliza la tecnología, y no solamente en prácticas sociales ni en procesos de alfabetización, sino que en todos los cursos. Lleva a cabo lo que es el plan de clase. Entonces, yo creo que está estrechamente relacionado, tiene estrecha relación con las 3 ideas planteadas. Muchas gracias, maestro. Bien, aquí encontramos nosotros los propósitos centrales. Aquí lo que hicimos nosotros fue armar un cuadro y decir propósitos y unidades. En los propósitos destacamos que es promover el conocimiento y el análisis de diferentes elementos teóricos metodológicos, y que correspondía a la unidad donde dice se estudian diferentes perspectivas teóricas acerca del proceso de alfabetización y se muestran también las maneras en las que incide el medio social en este proceso. En la unidad, en el propósito 2, que dice diseñar situaciones didácticas para participar en forma efectiva, esta corresponde tanto a la unidad 2 como a la unidad 3, que habla se formula y explica una variada gama de recursos para realizar la alfabetización, y se busca que el estudiante se familiarice con las condiciones necesarias y suficientes para que los alumnos logren la adquisición de la lengua escrita. Además, se hace énfasis en el uso de la importancia de la tecnología en información y la comunicación. Esa misma unidad favorece el propósito 2 y el tercero, que es familiarizarse con diferentes experiencias alfabetizadoras para que la planeación y el diseño de secuencias didácticas. Y ahí en la unidad 3, pues, también lo retoma, que se revisan las actividades que constituyen el proceso de alfabetización, y se pretende que esas actividades se ejecuten no únicamente en el ámbito escolar, sino también fuera de este. Ok, muchas gracias, maestro. Ya se ha mencionado, ya los equipos han mencionado reiteradamente algunos aspectos importantes. Nosotros nada vamos a comentar lo siguiente. Nosotros rescatamos 3 ideas centrales. En la pregunta número 1, registramos que los alumnos son usuarios del lenguaje. Tenemos que desarrollar que nuestros alumnos sean usuarios del lenguaje, desarrollar en ellas las capacidades de poner en práctica esas prácticas sociales, no únicamente en el salón o en el aula, sino fuera de ella, como ya se mencionó. A partir del desarrollo y la evaluación de secuencias didácticas, nuestros estudiantes o maestros en formación van a implementar estrategias que favorezcan esas competencias o aprendizajes esperados que nos marcan los programas y de español en este caso. Otro aspecto que encontramos es la familiarización con experiencias alfabetizadoras, que ya mencionamos también, dentro del aula y fuera de ella, para promover la alfabetización inicial a partir del programa de español de primer grado que marca. No sé si muestro. La 2.
Sí corresponden las ideas con el contenido de cada una de las unidades, incluye la importancia que tienen las TICs y las lleva en práctica en cada una de las actividades que se proponen. Y un aspecto que nos causó inquietud en un principio es que el enfoque únicamente mencionaba el lenguaje escrito y no tanto el oral. Sí, entonces esa es una inquietud que nos surgió al momento de estar analizando el programa. Al igual que los otros equipos que nos anteceden, hay similitud en las ideas centrales que encontramos, pero consideramos sí hay coincidencia, mas no en el orden de lo que consideramos nosotros. Consideramos que la idea inicial o la primera, el conocimiento y el análisis, sí se relaciona con la primera unidad, más las otras dos están invertidas. La del diseño de situaciones la relacionamos con situaciones didácticas, con propósitos comunicativos, y la de la familiarización de diversas experiencias con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es lo que encontramos nosotros ahí. Ok, nosotros, la pregunta 1, ¿cuáles son las 3 ideas centrales en el apartado de propósitos y descripción general del curso? Primero, iniciar a sus futuros alumnos como usuarios de la lengua escrita a partir del programa de español de primer grado de educación primaria a través del diseño de situaciones didácticas para participar de forma efectiva y consciente en diferentes prácticas sociales del lenguaje. Esa es la primera idea. Segunda idea, descubrir que los diferentes usos del lenguaje permiten al hablante la comunicación oral y escrita, la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y el intercambio de los conocimientos, la organización y la autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. Y como tercera idea, el estudiante interactúe con textos escritos y orales, conozca el funcionamiento del lenguaje y sus convenciones gráficas, así como los recursos lingüísticos. La pregunta 2, ¿corresponden estas 3 ideas a la división por unidades como se presenta en el apartado estructura del curso? La respuesta es sí corresponden, porque se plantean métodos para lograr la comprensión y la producción del lenguaje escrito. También se analiza la aplicación de recursos para lograr la alfabetización, iniciando con diferentes perspectivas teóricas acerca del proceso de alfabetización, además de la influencia que ejerce el contexto. Posteriormente se formula y explica una variada gama de recursos para realizar la alfabetización integrando a las TIC. Por último, se revisan las actividades que constituyen el proceso de alfabetización, esperando que el estudiante pueda planear, dirigir y evaluar las distintas prácticas de alfabetización. Bien, en cuanto al primer punto, retomamos que es muy importante que los alumnos normalistas conozcan la teoría de la fundamentación, ¿no?, de la enseñanza, el desarrollo, la adquisición del lenguaje escrito, porque de esa manera van a orientar sus actividades, se va a justificar el enfoque de las prácticas sociales del lenguaje. Entonces sí es necesario que comprendan cómo se va desarrollando el lenguaje o cómo se adquiere, para que de esa manera también en la escuela lo retome, porque muchas veces vemos que se enseña a leer de una manera mecánica, fragmentando el lenguaje en partes pequeñas, y entonces ya no hay una relación de cómo se va adquiriendo el lenguaje oral en los primeros años. Entonces sí es importante que conozca esa fundamentación teórica, por eso resaltábamos este punto. El otro punto es hacer participar a los niños en las diferentes prácticas sociales del lenguaje, como que es una actividad muy fuerte. Ya se vio el primer curso, que es prácticas sociales del lenguaje. Los alumnos ya pues más o menos identifican cuáles son esas prácticas sociales, esos usos que hace la sociedad o cualquier persona de la lengua oral y la lengua escrita. Y ahora entonces tiene que retomar esas prácticas en su planeación para que los niños tengan muchas oportunidades de leer diferentes tipos de textos con diferentes propósitos, que tenga diferentes oportunidades de redactar diferentes textos, pero con fines comunicativos, con fines sociales. Si no, se perdería nuevamente la esencia del enfoque. Y por el tercero,
que los alumnos normalistas, pues también permite este programa que vayan desarrollando, fortaleciendo más sus competencias comunicativas cuando se les va a hacer que lean diferentes textos, donde viene la teoría, ¿no?, del desarrollo del lenguaje. Que los hagamos redactar textos como ensayos o esquemas donde van organizando sus conocimientos, lo que van comprendiendo de los textos, y van fortaleciendo estas competencias que, pues desafortunadamente en su mayoría, están muy débiles, se les dificulta comprender, se les dificulta redactar textos. Pues es una oportunidad para que sigan fortaleciéndose. Y hay relación, sí, con las 3 unidades de aprendizaje. Bueno, quizás una aportación más de lo que se ha comentado y estamos coincidiendo con ello, es que efectivamente con esta forma de abordar el aprendizaje, ¿verdad?, de los procesos de alfabetización, nos damos cuenta que hay una diferencia muy notable con la forma en que se hacía en el otro plan, en donde se prevalecía primero la práctica, o sea, daba mucho énfasis a la práctica y luego queríamos retroalimentarla con la teoría. Y eso nos causó a nosotros en particular muchos problemas porque no se podía dar ese proceso tal como teóricamente se pintó. Aquí los muchachos primero analizan varias perspectivas teóricas y ya tienen un conocimiento cuando se acercan a la práctica, no van así sin esas experiencias teóricas. Entonces llevan referentes y es más fácil ubicar la experiencia. También veo que da mucho resultado porque en el trabajo anterior, nosotros trabajamos el semestre anterior a este otro, y nos dio mucho resultado con los mismos alumnos, cuando vemos los diferentes tipos de prácticas sociales del lenguaje a nivel oral y a nivel escrito. Cuando ellos producen diferentes tipos de textos, se dan cuenta que estos textos no necesariamente tienen que aprenderse en la escuela, sino que ya el niño está en contacto desde la misma familia, ¿no?, en su mismo medio ambiente. Y todas esas experiencias ahora enriquecen el trabajo del maestro. O sea, para nosotros vemos que sí hay una congruencia y tiene una secuencia lógica la estructuración del plan. Pues es repetir un poquito lo mismo, ¿verdad? Ya nada más sería hacer algunas puntuaciones en particular. Sí, efectivamente se viene más de la parte teórica y se va a pasar, inclusive lo podemos desviando un poquito el sentido, que parten, diríamos, de una parte de asignatura para llegar a un taller, pasando en la segunda unidad se puede manejar como seminario. Y en la primera parte, que es más teoría, está más centrado en los teóricos, para después desprendernos a que ellos empiecen a involucrar en este proceso hasta autoliberarse y empezar a tener una secuencia de la lengua escrita, que aparentemente es muy sencillo, pero también se puede hacer el acompañamiento que tanto nosotros como los alumnos normalistas hagan este mismo proceso que están viviendo los niños de primero y segundo de primaria. Y se va pasando por este proceso porque, por ahí lo comentaban al principio, es conveniente también hacerlo nosotros, porque los enfoques de estas prácticas sociales y de este proceso de alfabetización, los que ya tenemos un rato, pues de repente no las entendemos tan fácilmente porque venimos de otra formación anterior. Entonces creo que sí tiene estos enfoques, tiene estas 3 unidades. Yo quizá lo que el pero que le pondría es que sí se empieza a diseñar, se empieza a planear, pero se queda en los diseños y en las prácticas. Esa es la planeación. No tiene todavía el aterrizaje en el salón del grupo, pues no hay un contacto directamente con los niños. Quizá tendremos que entender toda la malla curricular y decir, bueno, es que hasta ahora empieza iniciación al trabajo docente. Sí, entonces, bueno, pues esto también es el tercer semestre, entonces también ahí tendremos que ir entendiendo pues los antecedentes y los consecuencias y las materias que nos van a acompañar. Y justamente en este tema de las materias que anteceden y las materias que prosiguen, tiene que ver la pregunta número 3 relacionada con la vinculación
de estas competencias o de las competencias que este programa busca desarrollar y su relación con otras materias del trayecto de español y con otras materias de otros trayectos formativos. Si ustedes se fijan, y esto tiene que ver un poco con la pregunta número 3, al mismo tiempo que estamos enseñando este curso, tenemos una materia que se llama Iniciación al Trabajo Docente. Antes ya tenemos 2 semestres de observación, antes ya tenemos un semestre de planeación educativa y ya tenemos un semestre del sujeto y su formación como docente. Es decir, los estudiantes ya tienen en teoría la capacidad suficiente para diseñar estrategias didácticas y evaluaciones de esas estrategias para después potencializarlas ya en la operación en el siguiente curso, que es el de estrategias didácticas con propósitos comunicativos. Entonces, como está planeado, o al menos así es lo que se nos ha comunicado hasta ahora, en este programa se llega hasta la planeación y la evaluación de estos diseños. Nada más. ¿No se aplica entonces la primaria? Eso lo platicaba con los profesores hace rato. Eso es algo que va a depender un poco de las prácticas de observación de cada uno de los estudiantes, porque como ustedes saben también estas prácticas no se dan de una manera uniforme para todos, es decir, cada estudiante va a tener diferentes retos y diferentes oportunidades de aplicar o no eso, pero justo por eso no está explícito en el curso, justamente por eso. Ahora, a ver, teníamos 2 comentarios más. Sí, efectivamente nosotros al desarrollar el primer curso notamos este problema que ya empieza a surgir desde que nosotros estamos preocupados en llevar a cabo el plan y el programa como está, pero ya incluso en las concepciones de lo que significa la práctica pedagógica empieza a haber problemas con los mismos maestros, a una forma diferente. Por ejemplo, ahorita nos vimos en estas prácticas, en las escuelas primarias se le pusimos así, prácticas pedagógicas, y los maestros o los de las escuelas primarias saben que cuando los alumnos practicantes tienen que desarrollar actividades frente a grupo, entonces prácticamente exigen, y nosotros decíamos ahí, es que no nos están pidiendo ya que hagan prácticas, y salía por allá que inventáramos actividades fuera de lo que es español, o sea, actividades nada más como juegos, etcétera, pero no ese es el propósito. Entonces esto está cambiando, incluso la forma de percibir, ¿no?, la práctica. Es decir, yo siento que se está trazando el momento en que van a operar la práctica. Conocen la teoría, revisan cómo se planea, ven diferentes formas de planeación según las corrientes teóricas, las diseñan, las analizan, las critican y ya posteriormente en otro espacio, o sea, en otro momento las operan. O sea, se está trazando mucho este proceso. La exigencia de las primarias nos pone como en aprietos. Yo decía incluso, mira, en este semestre que se inicia, vamos a llamarle a esta primera parte en el curso de prácticas sociales, no vamos a llamar de prácticas pedagógicas, vamos a llamar de prácticas de investigación, no sé, algo así para que los maestros no sientan que los alumnos ya necesariamente están yendo a enfrentarse al grupo y desarrollar actividades. Entonces, veo que este plan procura que el conocimiento se consolide, que se revise toda la parte teórica y lo que se ha hecho, ¿verdad? Y ya después con ese conocimiento sólido permitir que ya los alumnos se vayan. O sea, como que ya no es solo aprender de la práctica y luego la retroalimento con la teoría, no. Aquí ya debo llevar conocimientos sólidos de lo que voy a hacer, de lo que ya vi cómo se hace y ahora ya lo llevo a la práctica. Eso está trazando incluso, ¿no?, la forma, el momento en que se va a operar la práctica. Es un comentario nada más. Sí, acá y después acá. Un comentario nada más en relación a lo que son las prácticas sociales del lenguaje. Ahí tenemos 4 propósitos. Considero que la segunda mesa que participó se pierde un poquito, porque ahí la realidad, la finalidad que tenemos nosotros, uno de los propósitos es analiza, diseña y aplica y evalúa propuestas didácticas que fortalezcan las competencias comunicativas y lingüísticas. En un segundo nos dice ahí profundizar en funciones del lenguaje en diferentes espacios sociales y descubrir cuál es el papel como hablante. Y en un tercer momento nos dice que revisemos de forma crítica los planes y programas de estudio del español. Y en la cuarta, que es referencia a eso, es el trabajo
por proyectos, el uso apropiado de las actividades permanentes y las formas de evaluar. Cuando la maestra mencionaba que era una planeación toda ya completa, entonces eso nos sucede a nosotros como docentes cuando como colectivo no nos reunimos para saber qué está haciendo planeación, y esa otra parte que la maestra menciona desde práctica le corresponde a la parte de planeación. ¿Sí? A nosotros nada más nos corresponde el desarrollo de lo que son las competencias comunicativas y lingüísticas, y hacer mucho énfasis en que se apliquen las actividades permanentes y las formas de evaluar. Sucede esto desde las normales. Tengo la experiencia como docente en primaria, también trabajo en primaria. Cuando no se da importancia a las actividades permanentes como están establecidas, el alumno termina leyendo o escribiendo, ¿sí? Lee pero no escribe, o escribe pero no lee. Entonces es la relevancia. Yo considero que desde Reforma pues lo están retomando y que es muy importante llevarlo a cabo. Y bueno, a veces nos apuramos nosotros por querer abarcar, y si no nos reunimos en colectivo no vamos a avanzar. Es necesario estar esa reunión. Sería nada más esa parte de la aclaración. Solamente también una puntualización a lo que comentaba el compañero de la reserva, referente a las prácticas. Sí, si bien es cierto que llega hasta ese punto de solamente planear sin llegar a aterrizarlo en los grupos, pues sí beneficia, como mencionaba, porque van a tener más elementos teóricos, metodológicos para enfrentarse en un posterior momento. El problema es que cuando llegan a las escuelas primarias, aún y que hagamos la vinculación con los maestros y demás, sucede que los ponen a practicar, a desarrollar contenidos o a dar repaso para enlaces, y raro es el alumno que llega y que dice: observé a mi maestro dar una clase. Los maestros están esperándolos para descargar muchas situaciones. Entonces, en una de las escuelas que laboro, siempre hay periodos de observación de una semana y de práctica posterior. Y toda esa semana que observaron un día fue mucho. Van por contenido supuestamente, regresan, no traen los contenidos, van a mandar. Y ahí andan 2 o 3 días antes haciendo. Entonces, es una problemática que aún, y como menciono, hagamos la vinculación con las escuelas primarias, como que no han entendido los maestros que van a eso. Por lo que decía de especificar un término de que investigación o de qué forma hacerlos entender, que no los pongan a practicar, que vean, que mejor les den la oportunidad de observarlos en este desempeño. Eso nada más quería puntualizar. Bien, yo advierto en este plan de estudios que efectivamente sí se le da fuerza o cobra vigor la cuestión del dominio de los contenidos, pero hay una advertencia en una de las sugerencias. Dice: el papel del docente es el de favorecer las condiciones para el desarrollo de competencias, dice, ambientes, recursos, trabajo colaborativo, estrategias didácticas. Pero viene lo siguiente, dice: entre las cualidades del facilitador están las de no centrar el proceso educativo en el dominio de contenidos. Este es un asunto, me parece que didáctico, de transposición didáctica, veámoslo así. Es decir, el hecho de que los estudiantes lleguen a las escuelas primarias y se encuentren con expresiones de profesores en servicio, dice, el estudio en la escuela normal es uno y la práctica es otro. Eso refleja que no hay una relación entre teoría y práctica, ¿sí? Los estudiantes, por otro lado, llegan a las escuelas a repetir prácticas, como usted lo dijo bien, prácticas de cómo me enseñaron a leer y a escribir, y entonces yo lo hago de la misma forma, y entonces olvidan lo que se estuvo revisando en la escuela normal. Quiere decir que hubo una debilidad en torno a la cuestión de la teoría. A mí me parece que cuando lo vemos como trayecto formativo, de que efectivamente se va acercando al estudiante a la cuestión teórica
va imaginando la imaginación como recurso didáctico o como recurso para construir un saber, va diseñando, luego pone en práctica. Me parece que es interesante, pero como trayecto formativo lineal o bien horizontal, pero tiene relación esto con otros trayectos formativos. En este caso lo vemos en la malla curricular, que aparece lo que es, como usted lo dijo, iniciación al trabajo docente. A mí me parece que como encargados o promotores de esta asignatura había que tener contacto con los profesores que llevan, a ver qué está solicitando trabajo docente y hasta dónde nosotros podemos llegar. Me parece entonces que sí es importante, lo escuché en una maestra que dice, sí es importante la cuestión teórica, porque entonces estamos dando, vigorizando una cuestión epistemológica. Cuando se trabaja de manera correcta la cuestión epistemológica, nuestros estudiantes al egresar saben qué tipo de alumno van a formar, y si es un alumno por competencias, significa entonces que nuestros estudiantes van fortalecidos en la cuestión teórica y saben que es una competencia, pero sobre todo cómo desarrollar las competencias en sus alumnos. Difiero un poquito cuando se dice que nosotros debemos centrar la atención en nuestros estudiantes en la escuela normal. Yo digo que sí tenemos que tener atención ahí, pero no aislados de lo que sucede en la escuela primaria, porque entonces estaríamos cayendo en un error de que este es mi espacio, esto es lo que yo quiero y lo que suceda ya no me interesa. Me parece que no puede ser así. Había que aclarar cuestiones como secuencia didáctica y situación didáctica, que serían cuestiones muy diferentes desde mi punto de vista, porque una situación didáctica planteada desde la teoría de Brousseau tiene sus requerimientos desde acción, formulación, validación e institucionalización, y qué le toca al alumno y qué le toca al profesor. Me parece que sí tenemos que aclararlo porque lo maneja el programa. Bueno, como trayecto formativo me parece interesante que efectivamente sí vayamos consolidando ese pensamiento teórico en el estudiante, pero no como que aislado de lo que sucede allá en las escuelas primarias, porque efectivamente nuestros estudiantes cuando llegan allá empiezan a llevar a cabo actividades, pero como que no saben a dónde quieren llegar, y cuando no saben a dónde quieren llegar, entonces no saben cómo controlar el proceso de escritura y de lectura con sus alumnos, y empiezan a estar desarrollando acciones que están fuera de lo que realmente se está solicitando para desarrollar esas competencias. Muchas gracias, maestro, por su comentario, porque además creo que enfatiza un poco lo que nosotros pensamos, o para lo que nosotros pensamos que servirían estas siguientes preguntas, que ahora mismo ya no vamos a alcanzar a discutir, que lo haremos después del receso. Un poco como para cerrar la discusión antes de irnos, yo creo que lo que ha quedado claro es que una vez que los estudiantes se van a hacer sus prácticas, todo puede pasar. No sabemos qué los van a poner a hacer, qué están esperando los maestros de primaria, si va a haber o no, si el muchacho va a poder asistir o observar. Entonces, de lo que este programa sí quiere asegurarse es de capacitar y de desarrollar las competencias de los estudiantes hasta donde tenemos el control. Y ese control en este tercer semestre lo tenemos a la hora del diseño y la evaluación de la estrategia didáctica. Después, eso ya excede la capacidad de por lo menos de este programa, incluso a nosotros mismos. Y como dice el maestro, es una vinculación que tendría que trabajarse también. Pero bueno, por desgracia, este programa todavía no lo contempla así. Es un poco más complicado toda esta relación de práctica y teoría con respecto a las prácticas profesionales de las observaciones. Pero bueno, entonces, como para cerrar esta idea de si los estudiantes tienen que aplicar, el programa está preocupado por desarrollar las competencias del diseño y evaluación de las estrategias. Ahora, otra cosa que dijo el profesor que me interesa resaltar, la idea de que, y de ahí la pregunta 3, tenemos que estar al pendiente de qué están haciendo los estudiantes en las otras materias. En este caso, la iniciación al trabajo docente es fundamental para lo que nosotros queremos desarrollar aquí también. Lo comentaron ya también estas dos mesas, trabajar con los demás profesores, preguntarnos qué estamos haciendo y para qué. Yo creo que es la manera en la que podemos sacar el mejor provecho de esta malla curricular como está planteada.
Lo que propongo entonces es que la siguiente actividad, bueno, se quedaron pendientes dos de las preguntas, la primera actividad, y eso igual está pensada la socialización para que todos escuchemos y todos participemos, por lo tanto lo vamos a retrasar un poquito eso. Entonces, lo que propongo es que nos saltemos a la actividad 2 del segundo apartado, así vamos a poder ir aprovechando el tiempo. Entonces, esta segunda actividad que dice, basados en el texto de Sofía Vermont, 3 distintos enfoques en las propuestas de alfabetización inicial, elaborar un cuadro sinóptico como el que se pide en la primera evidencia de desempeño del programa. Entonces lo que les propongo es que por equipos empecemos a trabajar sobre este cuadro. Después de terminar estos cuadros sinópticos, vamos a trabajar con otros equipos para poder hacer una rúbrica que también se nos está pidiendo en el mismo programa. Y así entre todos podemos ir sacando poco a poco los materiales para el curso.